Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, soy y aquí hablamos de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento, las series turcas que nos roban el sueño, las noticias de nuestros actores favoritos y por supuesto, los dramas que nos hacen suspirar y a veces, hasta llorar un poquito. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un tema que sé que muchos de ustedes están esperando con ansias: Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja que nos enamoró en Senkalkapm, la que creímos que su amor trascendería la pantalla, la que, bueno, ya saben la historia. Las redes sociales están que arden, los rumores vuelan, y la pregunta que todos nos hacemos es la misma: ¿hay una reconciliación a la vista? ¿Es posible que Kerem esté suplicando una segunda oportunidad? Vamos a desmenuzar toda la información, vamos a analizar cada gesto, cada declaración, cada rumor que ha surgido en las últimas semanas. Prepárense porque esto va a estar lleno de drama, de especulaciones, de fuentes confiables y, como siempre, de mucha subjetividad. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje al corazón del posible, o no, reencuentro de una de las parejas más queridas de Turquía. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a mi canal. Es súper fácil. Solo tienen que darle clic al botón rojo de abajo, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así formar parte de esta gran familia de amantes de las series turcas. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Kerem y Hande, como bien sabemos, fue un torbellino de emociones. Su química en Senkalkapm era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer que estábamos presenciando un cuento de hadas hecho realidad. Las fotos juntos, las miradas cómplices, las declaraciones de amor, todo parecía perfecto. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. La noticia de su ruptura hace ya un tiempo fue un balde de agua fría para muchos de nosotros. Las razones, como siempre, envueltas en misterio y especulaciones. Se habló de incompatibilidad, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. Lo cierto es que al final, decidieron tomar caminos separados. Y desde entonces, la pregunta recurrente ha sido: ¿habrá una segunda oportunidad? ¿Es posible que el amor que los unió siga vivo, latente, esperando el momento de resurgir? Las últimas semanas han estado especialmente agitadas en las redes sociales, con rumores y filtraciones que apuntan a una posible reconciliación. ¿De dónde vienen estos rumores? Principalmente de fuentes anónimas cercanas a los actores, de perfiles de Instagram dedicados a noticias del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, de los propios fans, que interpretan cada gesto, cada comentario, cada like en redes sociales como una señal de esperanza. Uno de los rumores más fuertes que circulan es que Kerem estaría haciendo todo lo posible por reconquistar a Hande. Se dice que le ha estado enviando mensajes, flores, incluso que ha intentado contactarla a través de amigos en común. Algunos aseguran que Kerem se arrepiente profundamente de cómo terminaron las cosas, y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar el amor de Hande. ¿Es cierto? No lo sabemos con certeza. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido estas informaciones. Pero hay ciertos indicios que alimentan la esperanza de una posible reconciliación. Por ejemplo, hace poco ambos fueron vistos en el mismo evento, aunque no se les vio interactuar directamente. Este simple hecho fue suficiente para desatar la locura en las redes sociales. Los fans comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo del evento en busca de alguna señal, de alguna mirada furtiva, de algún gesto que pudiera indicar que entre ellos todavía hay algo más que amistad. Otro indicio que ha dado que hablar es la actividad reciente de Kerem en redes sociales. Ha estado publicando mensajes que muchos interpretan como indirectas dirigidas a Hande. Frases sobre el amor, el arrepentimiento, las segundas oportunidades. Todo muy ambiguo, por supuesto, pero suficiente para alimentar las especulaciones. Y luego está el factor fuentes cercanas. Siempre hay alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que trabaja con uno de los actores y que revela información exclusiva. Estas fuentes suelen ser poco fiables y hay que tomarlas con pinzas, pero a veces aciertan. Según una de estas fuentes, Kerem estaría planeando una sorpresa romántica para Hande, algo que la impresione y la convenza de darle una segunda oportunidad. ¿De qué se trata esta sorpresa? Nadie lo sabe con certeza. Algunos hablan de un viaje sorpresa, otros de una cena romántica en un lugar especial, incluso hay quien dice que Kerem le estaría escribiendo una canción. Pero no todos son buenas noticias. También hay quienes sostienen que la reconciliación es imposible. Argumentan que Hande ha pasado página y que está enfocada en su carrera profesional. Se dice que está saliendo con alguien más, aunque esta información tampoco ha sido confirmada.
Además, algunos señalan que la relación entre Kerem y Hande siempre fue muy mediática y que la presión de los fans y de los medios de comunicación fue uno de los factores que contribuyó a su ruptura. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. La vida privada de los actores es eso, privada. Y aunque nos guste especular y fantasear con sus relaciones, al final del día son ellos quienes tienen la última palabra. Lo que sí podemos decir es que la historia de amor entre Kerem y Hande ha calado hondo en el corazón de muchos fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable y su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada. Es comprensible que muchos de nosotros queramos verlos juntos de nuevo. Pero también es importante respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden darse una segunda oportunidad, estaremos aquí para celebrarlo. Y si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos. Al final del día, lo más importante es que ambos sean felices. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las posibles motivaciones detrás de los rumores de la súplica de Kerem. ¿Por qué estaría tan interesado en reconquistar a Hande? Una posibilidad es que con la distancia, Kerem haya valorado más la relación que tenían. A veces, no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Es posible que Kerem haya reflexionado sobre sus errores, que haya aprendido de la experiencia y que esté dispuesto a hacer las cosas de manera diferente esta vez. Otra posibilidad es que Kerem se sienta presionado por la opinión pública. La relación con Hande fue muy popular y muchos fans siguen esperando su regreso. Es posible que Kerem se sienta culpable de haber decepcionado a sus fans y que esté intentando complacerlos. Aunque esta no sería una razón muy sólida para volver con alguien, ya que las relaciones deben basarse en sentimientos genuinos y no en presiones externas. En cuanto a Hande, ¿estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem? Esa es la gran pregunta. Por un lado, es evidente que la relación con Kerem fue importante para ella. Compartieron momentos muy especiales, tanto dentro como fuera del set de grabación. Es posible que todavía sienta algo por él, aunque haya intentado seguir adelante con su vida. Por otro lado, Hande es una mujer muy inteligente y ambiciosa. Está enfocada en su carrera profesional y no está dispuesta a arriesgar su éxito por una relación que ya fracasó una vez. Es posible que tenga dudas sobre si la relación con Kerem podría funcionar a largo plazo, dadas las presiones mediáticas y las diferencias de personalidad que podrían haber contribuido a su ruptura inicial. Además, Hande ha demostrado ser una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. No le gusta exponer sus relaciones al escrutinio público y es posible que prefiera mantener su vida amorosa en privado. Esto podría dificultar una reconciliación con Kerem, ya que cualquier paso en falso sería inmediatamente analizado y comentado en las redes sociales. Otro factor importante a tener en cuenta es la dinámica de poder en la relación. Durante su tiempo juntos, se percibía que Kerem era el más extrovertido y el que llevaba la batuta en la relación. Es posible que Hande busque una relación más equilibrada, donde ambos tengan la misma voz y donde no se sienta presionada por la personalidad dominante de Kerem. En definitiva, la decisión de reconciliarse o no es exclusivamente de Kerem y Hande. No podemos saber con certeza lo que está pasando por sus cabezas ni lo que sienten realmente el uno por el otro. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Y por supuesto, respetar su decisión, sea cual sea. Pero, ojo. No nos olvidemos del poder de las redes sociales. En el mundo actual, la opinión pública juega un papel muy importante en las relaciones de las celebridades. Los fans pueden llegar a ser muy influyentes y sus comentarios y reacciones pueden afectar la toma de decisiones de los actores. En este caso, el apoyo masivo de los fans a una posible reconciliación podría ejercer presión sobre Kerem y Hande para que reconsideren su relación. Sin embargo, también existe el riesgo de que esta presión sea contraproducente. Si Kerem y Hande sienten que están siendo obligados a estar juntos, es posible que se sientan resentidos y que la relación termine fracasando nuevamente. Es importante recordar que el amor no se puede forzar y que la decisión de estar con alguien debe ser libre y voluntaria. En resumen, la situación actual entre Kerem y Hande es un auténtico culebrón turco. Tenemos rumores, filtraciones, fuentes anónimas, especulaciones y, sobre todo, mucha esperanza por parte de los fans. La pregunta de si habrá reconciliación sigue en el aire, pero lo que sí es seguro es que esta historia nos seguirá dando mucho de qué hablar en las próximas semanas. Y ahora, después de analizar todos los rumores y especulaciones, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor puede superar los obstáculos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y eso es todo por hoy, amigos míos.
Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre he tratado de ser lo más objetivo posible, aunque confieso que también tengo mi corazoncito y me encantaría verlos juntos de nuevo. Pero al final del día, lo más importante es que ambos sean felices, sea cual sea su decisión. En resumen, hemos explorado los intensos rumores que sugieren que Kerem está suplicando a Hande por una reconciliación. Analizamos los posibles indicios que alimentan la esperanza de los fans, como sus apariciones en el mismo evento y la actividad de Kerem en redes sociales. También consideramos las razones por las que una reconciliación podría ser difícil, como la agenda profesional de Hande y la presión mediática. Finalmente, reflexionamos sobre el papel de la opinión pública y la importancia de respetar la decisión de ambos actores. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es un canal donde celebramos las series turcas, sus actores y las historias de amor que nos hacen soñar. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal. Es la mejor manera de demostrarme su apoyo y de ayudarme a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Besos.